Recién hace 2 días, hizo un mes que no soy más colorada. Me siento como una rehabilitación, onda, hola, soy Eugenia y hace un mes que no tengo el pelo rojo. Pero bueno, creo que en parte sí, en parte las adicciones son lo que nos hacen sentir mejor al subconsciente de cierta manera, entonces creo que un poquito de relación tiene. Bueno, intento de youtuber, toma 1. No sé muy bien qué estoy haciendo acá todavía. Pasó casi un año del último video, creo. Por ahí, no sé, ya ni me acuerdo cuando lo hice, sé que hace tiempo. En realidad sí, hace 2 años. ¿Hace cuánto? Estoy vieja ya no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que podrán notar algo diferente de mi persona. No sé, hay gente que no se da cuenta igual. De hecho tengo un amigo que en una época, hace años, cuando me teñía el pelo de 8000 colores diferentes, yo tuve el pelo verde como por un mes, 2 meses, algo así. Y bueno, era bastante obvio porque era pelo verde, no era muy normal. Y la cuestión es que después me lo hice violeta, después de tenerlo verde. Y cuando él me vio por primera vez, no se dio cuenta. Y pasó el tiempo y no se dio cuenta. Hasta que alguien me lo hizo notar cuando estaba con él. Y dijo, ay, te cambiaste el pelo, ya no lo tenés verde, lo tenés violeta. Y él quedó... Y lo peor fue que no dijo, ah, te cambiaste el pelo. Su respuesta fue, ¿lo tenías verde antes? Así que bueno, yo sé que hay personas que capaz que no se dan cuenta. Pero sí, después de casi 8 años, si bien cambié bastante de colores, casi siempre volví al rojo y por los últimos 4 o 5 años siempre fui la colorada, siempre mi pelo era rojo. Y el pelo rojo pasó de ser algo lindo, de que, ah, mira qué lindo el pelo que tiene, lo tiene sano, lo tiene rojo, ah, la colorada, ¿cómo haces? ¿Qué tinta? Bla, 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 bla. A formar parte de mi identidad. Hubo un día en particular, me acuerdo, que mi subconsciente llegó a la superficie, por decirlo de alguna forma, y me dije, no, yo soy linda porque tengo el pelo rojo. De hecho, varias veces hacía ese comentario a amigos que me decían, ah, qué linda, y yo decía, ah, es el pelo. O me decían, ay, a aquel chico le gustás, y yo decía, ah, es el pelo. O me decían, ah, él es re lindo, y yo, es el pelo. O sea, siempre le atribuía lo positivo de mi persona al pelo. Hasta que un día dije, Euge, no más, porque no podés seguir poniendo tu valor como persona, ni siquiera como mujer, en base a algo tan volátil, tan insignificante en realidad como el color del pelo. Porque además también, en una buenísima, yo sé que todos mis amigos y toda la gente que me quiere lo ha hecho con una muy buena intención, pero siempre era la colito, y no me gustaba por el hecho de que yo soy Eugenia, no soy mi color de pelo, pero eso me lo decía pero no lo sentía. Hasta que al final hizo como una... y se unieron las dos cosas. Así que dije, Euge, no más, vos no sos tu pelo, y me saqué el rojo. ¿Fue fácil? No fue fácil, para nada. La primera semana, además tengo una tinta roja ahí que la tengo guardada, y la primera semana era como... me hacía ojitos en el frasquito de tinta ahí. Pero no, tenía que ser fuerte. Y recién hace 2 días, hizo un mes que no soy más colorada. Me siento como una rehabilitación, onda, hola, soy Eugenia y hace un mes que no tengo el pelo rojo. Pero bueno, creo que en parte sí, en parte las adicciones son lo que nos hacen sentir mejor al subconsciente de cierta manera, entonces creo que un poquito de relación tiene. Y creo que recién ahora me estoy sintiendo bien y estoy recuperando mi confianza sin tener el pelo rojo. Y sé que mucha gente me dice, ay, te queda re lindo. Tengo gente que me dijo que me queda mejor así que el rojo, pero es un tema interno, no es que objetivamente me quede bien o mal. Bueno, la cuestión en realidad de toda esta historia
palabrería el español esta hora hoy. No era solo para contar, me saqué el color que tenía. Es por lo que significa y lo que va más allá de eso, que lo he hablado bastante últimamente con amigos, con mis padres, con gente, y me parece que está bueno también compartirlo o dejarlo grabado o sacarlo de adentro de mi mente, que me estoy volviendo loca. Es el hecho de que creo que todos tenemos una o más de una cosas en nuestra vida que nos hacen sentirnos válidos o sentir que somos buenos o que somos lindos o que valgo la pena por esto o que soy bueno por lo otro. Y no digo que hay que dejarlo, o sea, no digo que, a ver, si uno, por ejemplo, si uno se siente bien y válido y que es bueno como cantante, por decir, no sé, que es lo primero que se me ocurre, no estoy diciendo que dejes de cantar si es lo que amas hacer. Lo que estoy diciendo es hacer el ejercicio de, si yo no cantara, igualmente valdría, igualmente sería, desde mi punto de vista, bueno para los demás. Eso es lo que me parece que todos deberíamos hacer. Me arreglo el pelo todavía. Eso es lo que me parece que hay que trabajar, y es en lo que yo personalmente estoy trabajando, de realmente querernos y validarnos nosotros por solo el hecho de ser, y no porque hay algo que nos dice que somos buenos o que somos malos, o que si tengo esto, si tengo un auto, entonces soy válido, y si el auto se me rompe, ay no, estoy deprimido porque no tengo auto. Si tengo un excelente trabajo, genial, buenísimo, bien por vos, pero si mañana te echan, seguís siendo la misma persona y la gente que te quiere no le va a importar si tenés el pelo rojo, si cantas bien, si tenés trabajo, si tenés auto, lo que sea. Me hace acordar, todo este tiempo me he acordado mucho de la serie Merlí, que yo creo que la gran mayoría la conoce, pero si no, por las dudas les cuento. Merlí es un profesor de filosofía que llega a un instituto, muy particular el instituto y muy particular el profesor, y en cada capítulo se basa en un filósofo diferente y enseña diferentes cosas sobre la vida, la gente, las personalidades, etc. Hay un capítulo en especial en el que cuenta una historia sobre una familia y una vaquita, y lo voy a poner por acá en el video. Estimados peripatéticos, os contaré un cuento que sé que os gustan mucho. Iván? Un maestro sabio y su discípulo caminaban por un bosque cuando vieron una casa de madera. Era una casa de aspecto muy miserable, decadente, y allí vivía una familia muy pobre. Iban descalzos y vestían con ropa sucia y andrajosa. El maestro le preguntó al padre de familia cómo lo hacían para sobrevivir en esas condiciones. Y el hombre le dijo: nosotros tenemos una vaquita. Una vaquita que nos da leche, y con el poco dinero que ganamos con esa leche vamos tirando. Muy bien, cuando el maestro y su alumno se fueron, el sabio le ordenó a su discípulo: mata a la vaquita. El alumno, sin saber si hacía bien, fue a buscar a la vaquita y la tiró por el precipicio. Pobre vaca. Pues qué bien. Muerta. Unos años después, aquel joven discípulo volvió a la casa para pedir perdón a la familia y vio que aquella casa ya no era una cabaña. Estaba hecha de ladrillos, la familia vestía con ropa de calidad y el jardín estaba cuidado, con muchas plantas y flores. Y el padre de la familia le contó: nosotros teníamos una vaquita que se cayó por el precipicio. Como vivíamos de ella, tuvimos la necesidad de hacer otras cosas. Y poco a poco nos fuimos espabilando y fuimos descubriendo habilidades que no sabíamos que teníamos. Gracias a ello, ahora vivimos más cómodamente que antes. Fin de la historia. Bueno, a mí particularmente esa historia me quedó en la cabeza grabada a fuego, y creo que yo tenía muchas vaquitas, creo que sigo teniendo muchas vaquitas, pero estoy en ese proceso de desapegarme a ellas. No necesariamente de dejarlas ir, de dejar de hacer todo lo que me gusta y lo que creo que me hace bien, pero sí no aferrarme, no apegarme a eso.
Bueno, todo esto, todo este proceso es parte de el típico cliché de quererte a vos mismo, ¿no? Si vos no te querés, nadie te va a querer. Bueno, eso yo lo tomo medio relativo. Sí, estoy totalmente convencida que el amor de tu vida sos vos mismo, el amor de mi vida soy yo misma. Y hoy en día se habla mucho del amor personal y de la autoestima, y son cosas que la sociedad te dice que tengas, pero cuando la tenés te condena. O sea, sí, vos querete porque vos sos divina y sos preciosa y no importa que peses 270 kilos porque lo importante está adentro y bla 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 bla. Y después ven a alguien que pesa 270 kilos y tiene tremenda confianza y dicen, y esta gorda que se cree. O sea, porque es la realidad y porque creo que hasta cierto punto en el subconsciente de todos eso está grabado. No es nuestra responsabilidad tener eso grabado, pero sí es nuestra responsabilidad desgrabarlo, borrarlo de nosotros. Ese trabajo en el que estoy ahora es algo que creo que a la medida que podamos todos lo deberíamos hacer. Incluso yo hoy en día me consideraba alguien con una relativa buena autoestima, hasta que me di cuenta que el 70% de esa autoestima era mi pelo rojo y dije no. Pero sí es bueno y creo que es de las cosas más importantes que deberíamos estar haciendo en vez de estar, no sé, comprando cosas en el shopping o mirando en Netflix, que también está buenísimo, yo también lo hago, me encanta. Pero también creo que hacemos muchas cosas para distraernos y no escucharnos y no pensar bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué tengo adentro? ¿Qué me está afectando? Es más fácil culpar al que vino y no sé, y casi me atropella en la calle y enojarme con ese y poner toda mi frustración en esa persona, en vez de darme cuenta que eso fue un caso aislado y que en realidad estoy enojada conmigo o estoy frustrada conmigo o me siento yo re boba por haber cruzado mal, pero no lo reconozco y es más fácil culpar al otro. El otro día hablaba con una amiga de que la mayoría de las veces que estamos mal o que lloramos o que nos enojamos o que sea que tenemos emociones negativas, en realidad no es por eso, no es por lo que lo desencadenó, sino por un montón de cosas que nos soltamos antes. Entonces en ese proceso y viaje de autodescubrimiento creo que vamos a estar toda la vida, pero me alegra de haberlo empezado hace un tiempo ya, porque obviamente tengo mucho adentro para sacar y creo que todos tenemos mucho adentro, y por eso creo que es tan importante, porque en realidad el amor propio literalmente es el más importante, porque vamos a estar con nosotros toda nuestra vida. Entonces si no nos queremos y no nos bancamos a nosotros, estamos en el horno. Así que sí es cierto y sí puedo confirmar al 1000% que el amor de mi vida soy yo, y no lo digo desde un punto egoísta ni un punto de que solo me preocupo por mí. No, me preocupo por mí en la misma medida que me preocupo por los demás, pero no puedo darle a los demás si yo no estoy bien conmigo mismo. Antes de servirle a los demás, la copa de uno tiene que estar llena, porque si no, no tenés nada para dar. Así que bueno, acá estoy haciendo este video que no sé bien si lo voy a subir, si no lo voy a subir, si lo voy a editar, no lo voy a editar, pero tenía ganas de compartir con el mundo mi locura y todo lo que está pasando por mi cabeza últimamente, que con la cabeza gigante que tengo es mucha información. Y bueno, nada, eso. Capaz que si les gusta, si a la gente le cae bien, tengo un montón de cosas más para expresar y decir y compartir de este viaje de autoconocimiento y crisis existencial y revolución de peluquería. Así que capaz que si quieren, sigo después. Pero si todavía están acá, gracias por escucharme. Los quiero mucho, me quiero mucho a mí. Estoy contenta con mi pelo, así que 10 puntos.